El campo a la taza, que es parte de un proyecto de investigación que estamos desarrollando en nuestra facultad con motivos precisamente de la investigación en torno a la cafeticultura. En este mes nos da mucho gusto ver que el doctor Benito Ramírez Valverde haya aceptado nuestra invitación para participar en el seminario que mensualmente organizamos, precisamente para discutir y reflexionar sobre estos temas de la cafeticultura y en particular ahora relacionados con la producción de café en Puebla. El doctor Benito Ramírez Valverde es doctor en estudios latinoamericanos en la Universidad de Tulane en Estados Unidos, es maestro en estudios latinoamericanos en la misma universidad, maestro en ciencias en estadística del Colegio de Postgraduados, ingeniero agrónomo especialista en fitotecnia de la Universidad Autónoma Chapingo. Sus líneas de investigación son desarrollo rural, pobreza rural y evaluación de programas de desarrollo. Actualmente labora el doctor en el Colegio de Postgraduados Campus Puebla. Ha sido secretario del Centro de Enseñanza, Investigación y Capacitación para el Desarrollo Agrícola Regional, CEICADA, del Colegio de Postgraduados, subdirector del Campus Puebla y director del Campus Puebla del Colegio de Postgraduados, esto en el periodo de 2002 a 2009. En la parte docente ha impartido cursos a nivel licenciatura y posgrado en diversas instituciones del país y a nivel internacional ha participado en cursos en Guatemala, Nicaragua y Brasil. Ha dirigido varias tesis, entre ellas 3 de licenciatura, 4 de maestría y 6 de doctorado. Además ha asesorado 23 tesis de maestría y 11 de doctorado en ciencias. Entre las distinciones del doctor Ramírez que ha recibido se encuentra el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2004, Premio Estatal del Médico Agropecuario 2007, Agrónomo Distinguido del Estado de Puebla 2009, además que es investigador nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente, además, es director de la revista Agricultura, Sociedad y Desarrollo. Le damos muchas gracias al doctor Benito Ramírez por estar acompañándonos en la FES Acatlán. Ha viajado esta mañana desde Puebla, entonces, pues saben ustedes que en las mañanas siempre es cognitivo entrar a nuestra ciudad. Le agradecemos el doble por este esfuerzo que ha hecho por participar el día de hoy con nosotros y bueno, pues queremos escucharlo, por favor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. Sí, fue un éxito haber llegado a fallar del caballo, como dicen, pero sí me dejó el camión. Bueno, vamos a platicar una experiencia de lo que hemos estado trabajando en Puebla respecto al café. He estado viendo su página que tienen aquí, se ve mucho trabajo que supongo están involucrados todos ustedes, así que gran parte de lo que vamos a presentar ustedes ya lo conocen. Ya lo conocen porque son una característica, lo que pasa en Puebla se encuentra también en todo el resto del país. Y para eso, bueno, esta plática le vamos a titular los productores de café del Estado de Puebla, que lo que queremos es caracterizar un poco cómo están los productores, que ustedes tengan una idea de cómo están los productores del Estado de Puebla y su cultivo de café. Vamos a empezar con esta frase. Una frase que es tomada de una obra del doctor Armando Bartra, que creo que refleja muy bien lo que pasa en la parte cafetalera de nuestro país. Y dice: no es casual que el mapa de las zonas cafetaleras coincida con el de las regiones de más acendrada marginación social y con los ámbitos de mayor poblamiento indígena. No es casual, pero resulta paradójico, pues el grano aromático es la máxima cosecha de exportación y uno de nuestras mayores riquezas agrícolas. Entonces, esa capacidad que tiene el doctor de resumir en esa frase, creo que nos describe no solo esta plática, sino todo lo que está pasando en el área cafetalera de nuestro país. Esto ya lo saben, la importancia del café en México. México ha disminuido un poco su porcentaje en relación a la producción mundial de café, pero seguimos siendo uno de los países más importantes en la producción de café. Obviamente aquí Vietnam está con Vietnam y Brasil con una fuerza tremenda, ¿no? Esto es lo que está pasando en nuestro país. Estos son datos oficiales de CIAP. Desde 1980 hasta 2010, el rendimiento promedio de café en el país. Y vemos que esto está pasando, está habiendo una reducción en la producción promedio de café. Y estamos viendo también los grandes picos que, como ustedes saben, son ocasionados en gran medida
a veces por aspectos climatológicos, pero en gran medida es por los precios. Se cae el precio del café, se deja de cultivar la planta, se deja de trabajar el cultivo y se cae la producción, obviamente, porque no tienes precio. Entonces, pero esto es lo que está pasando en nuestro país. Obviamente han subido los precios últimamente y empieza a haber un repunte decía un compañero que los productores de café pasaban a ser productores de café a reproductores de café en estas países. Para ilustrar un poquito la situación de los cafetaleros, tenemos dos censos, el del 92 y 2003, a los cafetaleros. Vean cómo en 1992 había 260.000 productores aproximadamente y ya para el 2003 470.000. Obviamente puede haber problemas en la toma de estas estadísticas, pero lo que nos está diciendo es que hay una fragmentación del suelo, de los terrenos cafetaleros. La superficie, contrariamente a pesar de que aumenta el número de productores, la superficie ha disminuido y les explicaba en parte por las crisis de café que tenemos y obviamente se reduce el tamaño promedio de superficie sembrada por productor. Y vean, tenemos 1.46 a nivel país, la superficie del productor. Y bueno, es nada más en términos finales, están recordatorios que no saben esto. Queremos hablar de Puebla. Tenemos más de 5 millones de habitantes en Puebla y casi el 15% analfabetos. Tenemos también que es uno de los estados donde existe la agricultura campesina con mayor intensidad, es donde existe el mayor número de unidades de producción familiar campesina. Con alrededor de 123 cultivos oficialmente sembrados, obviamente hay un gran número de cultivos que no son registrados oficialmente, pero se encuentran en las comunidades. Y desgraciadamente, el estado de Puebla es de los estados más pobres del país. Estamos en el 7º lugar de marginación y en pobreza ha crecido tremendamente. Bueno, esta vez no fue el crecimiento tan fuerte como en otras partes, pero seguimos siendo de los estados con mayores niveles de pobreza. Y este dato es grave, ¿no? 4 de cada 10 poblanos presentan graves carencias, incluso alimenticias, por este dato que es una vergüenza, ¿no? Que más de la mitad de la población tenga algún grado de producción. Si comparamos a la República Mexicana con el estado de Puebla, vamos a encontrar que mientras que en el país solamente, bueno, tenemos el 47% de los municipios con marginación muy alta y alta, en Puebla el 65% se encuentra en esos municipios. O sea, estamos en el extremo inferior de los países, de los estados más marginados, de los estados más pobres del país. Y aquí tenemos dónde se produce el café en Puebla. Esta es la Sierra Norte de Puebla, la Sierra Norte Nororiental y Sierra Negra. Si se fijan, esos son los municipios que tenemos. Quiero que traten de ubicarlos espacialmente, porque vamos a ver más adelante. Los iluminados son los municipios con producción de café. Tenemos en total son 56 municipios que siguen el café. Alrededor de 70.000 productores de café, perdón, hectáreas. Si se fijan, comparando este mapa con el otro, esta es la población indígena en el estado de Puebla. Y si recuerda del anterior mapa, coincide, tiene bastante coincidencia la parte indígena con la producción de café. Y eso nos lleva a lo que nos decía el doctor Bartos al inicio de la plática. Tenemos que el café se ubica en la región sur. Es un cultivo que es cosechado por nuestros campesinos indígenas. Se tiene el 4º lugar de producción de café en el país, en el estado de Puebla, donde la mayoría de los que producen café en Puebla son indígenas. Como mencionaba, básicamente nahuas y totonacos. Si seguimos con esta descripción, si observan ustedes, este es el mapa del estado de Puebla, donde están iluminados los municipios por grado de marginación. Los más oscuros son los más marginados.
marginación, indígenas y cultivo de café. Si nos vamos a pobreza alimentaria, esto es aquellos que no tienen ni siquiera los alimentos necesarios para la alimentación, también vamos a encontrar lo mismo. Esta es la Sierra Nororiental, ahí, Sierra Norte y Nororiental, ahí es donde se encuentran los indígenas, la zona más pobre, la zona más marginal. Y ahí es donde se produce el café poblano. Si revisamos, ahora ya vamos a entrar a los estados productores de café. Si revisamos en los estados que producen café, los dos estados que producen café, los municipios donde se siembra y no se siembra, vamos a encontrar esto. Los que están en color rojo son los municipios por grado de marginación y en color amarillo son los productores. Observen que los municipios productores de estos estados se encuentran en las zonas de muy alta y alta marginación. O sea, estamos hablando que Puebla y pasa igual de los demás estados de la República se encuentran en las zonas de marginación. Bueno, dentro de los mismos estados son las zonas más marginadas. Si lo vemos por estado, observen, el rojo y el amarillo son de muy alta y alta marginación, son los productores de café. La mayoría, el rojo y el amarillo, son donde se siembra el café, en las zonas marginadas y muy marginadas de los estados productores. O sea, los estados son los más pobres y dentro de los pobres, los más pobres se encuentran donde los o sea, estamos realmente en la parte más complicada de este aspecto de pobreza, marginación, condición, todo lo que ustedes quieran. Esos son los productores de café. Un dato también, aquí tenemos población rural y población indígena. Ese es a nivel nacional en porcentaje y observen que Puebla supera ambas partes. Tenemos más población rural, más población indígena, como sucede también, les decía, en los demás estados productores de café. Son los estados campesinos de este país. Si vemos el crecimiento de la población indígena, así aquí se mantiene, con todo, para el 2009 tenemos alrededor de un 8,8%, que oficialmente, con todos los aspectos problemáticos en la clasificación de indígena, pero tenemos que en este país todavía tenemos oficialmente cerca del 10% de los mexicanos indígenas oficialmente. Y esto tiene implicaciones porque gran parte de ellos para nuestra plática se dedican a ese cultivo de café. Si lo vemos a nivel de los estados productores de café, este es Puebla y estos son los demás estados donde tenemos la población rural y la población indígena. Observen, esta es la rural y este es el indígena. En todos los estados, excepto tal vez en Jalisco, donde casi no hay población indígena de los estados productores, tal vez Colima podría estar. Tienen menos. Casi todos está la parte indígena, sobre todo Oaxaca, Puebla, Chiapas, que son los principales productores. Bien, lo que vamos a hacer es platicar una serie de trabajos que hemos hecho, básicamente uno, sobre las condiciones de vida de los campesinos productores de café en el estado de Puebla. Estos son los municipios que trabajamos en esta parte del estudio, son Cuetzalan, Huehuetla, Huitzila y Ixtepec. Obviamente, consiguiendo lo que decía anteriormente, estamos hablando de municipios con muy alta marginación y con grado de pobreza. En estos municipios tenemos, estas son el número de predios sembrados por café. Desde 5,490 en Cuetzalan hasta Ixtepec, que es más pequeño municipio, con 478. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Este es nuestro universo. Lo que hicimos fue sacar una muestra. Utilizamos un muestra estratificado, donde utilizamos como estrato el municipio, calculamos los tamaños de muestra con esta precisión del 15% del promedio general y 95% de confiabilidad, tomando superficie como variable para definir el tamaño de muestra, y nos quedó un tamaño de muestra de aproximadamente 200 campesinos entrevistados. Los municipios, volviendo a lo que decíamos, Cuetzalan es
Esto es una gráfica donde hacia los extremos, entre más al extremo estén, son mayores los niveles, por ejemplo, del alfabetismo. Acá sería que la totalidad fuera analfabeta. Estos son algunas variables de estos municipios. Pero si nos vamos a uno que nos puede servir como indicador de pobreza, muy malo por cierto, pero muy usado, que es el del ingreso. Si vemos que los 4 municipios, el 90% de la población aproximadamente no gana 2 salarios mínimos. Entonces estamos viendo las condiciones de pobreza, de hacinamiento, por ejemplo las casas, el piso, la mayoría vive con sus casas con piso de tierra, sin agua, y obviamente el municipio de Ixtepec, que es el más pequeño, es el más marginal. Aquí está el tamaño de muestra que les mencionaba: 30 muestras en Ixtepec, 45 en Huitzilan, Huehuetla 35, y en Cuetzalan se tomó la mitad por el tamaño del municipio. Es importante mencionar que en esta región, en sus 4 municipios, son 2 grupos étnicos los que habitan en él: los totonacos, con aproximadamente la tercera parte, y náhuatl con el resto. Obviamente, gran parte de ellos monolingües, y tuvimos que tener traductores para poder realizar las encuestas. Bueno, ¿qué encontramos? Primero, algo que es común en la literatura cuando se estudia el medio rural: una población ya mayor, promedio de 50 años, que es aproximadamente el promedio nacional, con gente incluso de 82 años que controlaban todavía la región. Encontramos una escolaridad baja también, muy variada entre los municipios, hubo diferencia estadística entre ellos, desde Huehuetla con 2 puntos, casi 3 años de escolaridad, hasta Ixtepec con más de la primaria completa. También se pudo encontrar, igual que sucede comúnmente en este tipo de estudios, una correlación negativa entre edad y escolaridad. Eso significa que a mayor edad los productores tienen menos escolaridad. Eso es algo muy común. Bien, esta quise meter en una serie de preguntas que hacíamos sobre educación. Algo que nos queríamos conocer era cómo concebían ellos la educación de sus hijos, y preguntábamos si los niños y las niñas deberían tener la misma oportunidad y el derecho a educarse. La inmensa mayoría decía que sí. Sin embargo, todavía es preocupante que un 2.3% de ellos mencionaban que no. Los argumentos que las niñas se casan, cosas de ese tipo, ¿no? Pero este dato suena interesante a pesar de este aspecto negativo. La superficie es algo muy importante. ¿Se acuerdan que decíamos que a nivel nacional era de 1.46 según el censo? Bueno, eso es lo que encontramos en esos 4 municipios de 1.42 hectáreas. Con esas 1.42 hectáreas debe comer la familia durante todo el año. Y varía también, hay una variación entre los municipios. Sin embargo, no hay diferencia estadística entre los municipios. Aproximadamente tienen la misma superficie, 1,5 hectáreas para redondear. El mayor número de hectáreas que encontramos fue de 17 en Huitzilan y 12 en Cuetzalan. Pero observen también aquí, gran parte de ellos piden 1/4 de hectárea. Sí, se pueden ubicar espacialmente 1/4 de hectárea. Cualquier casa de cualquier riquillo en este país tiene mucho más que eso. Entonces, 1/4 de hectárea es una manzana de 4, más o menos. Entonces, ahí, de ese pedazo tiene que comer la familia. Se encontró también que los predios, aquí, contrariamente a otras regiones campesinas, sí hay bastante concentración. Casi todos lo tienen en un predio, pocos son los que tienen más de uno. En un predio es el azul, en otros la agricultura que está muy diversificada en el número de predios que se tienen, pero es claro, bueno, si tienes 1/4 de hectárea, pues, ¿cómo lo has de profesional? Bien,
Sobre algunas prácticas que realizan ellos, tenemos el control de malezas, que el 83% de ellas la realizan. Si observamos aquí, hay diferencia en cada uno de los municipios. Observen, en Huitzila el 100% hace prácticas, contra en Cuetzalan, que solamente el 73%, y en Ixtepec no realizan las prácticas. Esto tiene razones económicas también. Ahorita vamos a ver por qué. El fertilizante químico. Primero, apenas una cuarta parte de ellos realizan la aplicación de fertilizante químico. Y básicamente, observen dónde se ubica el fertilizante químico. Huitzila. Acá también decíamos, Huitzila es la que hace el 100% de control de malezas. Aquí tiene, Huitzila también aplica fertilizante químico en muy buen porcentaje, la mayoría de los productores. Si vemos en abono orgánico, aquí observamos que ya casi cerca del 40% usan abono orgánico. Ese 40% es variable también en cada uno de los municipios. Sin embargo, Huitzila otra vez nuevamente tiene un alto porcentaje a lo que es Cuetzalan, tiene un alto porcentaje de abono orgánico. Plagas y enfermedades, esta la pusimos global, pero indicando la broca es el principal problema, dependiendo si saben qué es la broca. Es un insecto que se mete al café y echa a perder la planta. Entonces este se queda en el suelo y ahí sobrevive el insecto. El problema que tenemos con la broca es precisamente este crecimiento de la broca, que es debido a va a parecer mentira, pero cuestiones económicas. Cuando el precio del café es malo, los productores en algunas ocasiones ni siquiera cosechan el café. Cuando llega a ser tan malo, ¿por qué? Porque sale más barato, sale más caro cosecharlo que venderlo. En la época dura, creo que fue en 2002 fue la gran pagaban a $1 el kilo de café cereza en esa época, $1. El cosechar ese kilo te cobraban $1. Entonces, ¿qué hacían los productores? Pues los dejaban mano de obra familiar, cosechaban un poco, lo llevaban cuando bajaban al mercado. Ahorita van a ver cómo bajan los cafés para vender su café, pero lo dejaban ahí. Entonces, si tú dejas el café, ahí proliferan las enfermedades, y esta es una de las principales. Y el periódico, campañas de control de la broca, decía un compañero que el insecticida más importante para esta plaga es aumentar el precio. En el momento que le coges todo el café, se acaba la plaga. Y tenemos otras plagas, otras enfermedades también, que no son tan importantes como la broca, que les digo aparece periódicamente. Tenemos el rendimiento, y observen aquí sí hay una diferencia estadística en el rendimiento. ¿Qué significa? Pues que producen más en el municipio de Huitzila, 3 toneladas 800, contra Cuetzalan y Huehuetla y Ixtepec. Este rendimiento es superior a eso. Y eso explica también el uso de fertilizantes, el uso de control de maleza. Entonces, el café, si tienen más cuidado en aplicar las tecnologías, puedes hacerlo producir más. El problema es la cuestión económica. ¿Cómo se le hace para tener el fertilizante en esas condiciones que estamos viendo de producción? Y observen, tenemos aquí, esto es lo que producen por 1 hectárea. Y decíamos que tiene más gente que tiene nada más 1/4 de hectárea. O sea que está produciendo, si este es el promedio, digamos, produce alrededor de 300 kilos de café. Bueno, el café, además, ustedes saben, ahí producen otras cosas, pues, pero me refiero como cultivo que sacan al mercado sería por esos niveles de producción. Se encontró también aquí, es importante y que es obvio, a mayor superficie hay mayor rendimiento. ¿Por qué? Pues porque aplican más tecnología. Cuando sacamos, eso fue por hectárea, aquí la producción total, aquí podemos ver
Estos de Huitzila ya sacan alrededor cerca de 6 toneladas y medio, más de 6 toneladas y medio de café, ya en su predio, en promedio. Claro, hay acá algunos que sacan hasta mucho más, ¿no? Y tenemos también que los demás es demasiado bajo. Entonces, eso tiene su explicación también. El uso de la tecnología va ligado a la superficie, va ligado al rendimiento del producto del café, va ligado a los precios del café, y todo se conjuga para tener en buenas condiciones. Ahora aquí viene lo importante, es la parte productiva, pero después viene la venta del café, que también es donde están los principales problemas. Miren cómo venden los productores de café. En la planta, 41% lo vende en planta. ¿Eso qué significa? Que va un comprador, le dice cuánto por tu café, y se encarga de negociar y se lo lleva. En café cereza el 37.2%, y cereza y planta, que lo venden parcialmente, otro 19%. Entonces se fija, el 98% del 97.7 lo vende en planta o en cerezo, sin darle ningún tratamiento de café. Entonces, los productores venden su producto tal como está aquí. Entonces, el que le da los beneficios al café después es el que puede tener mayores utilidades. Entonces, a pesar de tener poquito, de producir poquito, todavía no tiene la posibilidad de darle un valor agregado. Estamos hablando de esta región. Hay otros ejemplos muy interesantes que ya han llegado hasta vender los propios productores el café y el taza, que es donde el brinco es increíble de la taza del producto a la taza. En pergamino le dio nomás un 2.3%. ¿Dónde lo venden? Casi todos lo venden a los acaparadores. En la comunidad. Muy poco lo sacan fuera de la comunidad. ¿Por qué? Porque es muy poco. ¿Y por qué? Porque están aislados. No es fácil sacar el café también. Es importante mencionar que también hubo un fenómeno cuando el precio se vino abajo muy fuerte, que hasta los acaparadores se iban a ganar. ¿Por qué? Porque nadie vendía café, no había café. Cuando el precio no tenía café. Obviamente esto, en cuanto surge un precio más adecuado, vuelven a aparecer en la región. Es importante también contabilizar a los productores los apoyos que da el Estado. La mayoría de ellos manifiestan que recibió apoyos del Estado. Ahorita vamos a ver más adelante uno muy especial que no va en función de la producción del café, sino más que nada las condiciones de vida de la población. Los principales problemas donde están los productores, obviamente, ¿cuál sería? El precio bajo. Es el que les pega siempre a ellos en primera instancia, el precio bajo del café. Tenemos otros, comercialización, que va muy ligado, enfermedades, falta de financiamiento, sequía, en fin, hay una serie de... Pero el más importante para ellos es la caída de los precios del café. Eso les puede partir el precio de una vez. Y cuando se preguntaban las alternativas, creo que esto es el aspecto más importante, ya vieron ustedes las condiciones, pequeñas extensiones, poca producción, problemas de insumos, de todo lo que ustedes quieran. ¿Cuál es la alternativa para ellos? Y aquí entre las más importantes está el interés en café orgánico. Y de hecho la región ya tiene, no a los niveles de Chiapas y Oaxaca, pero se está empezando muy fuertemente a trabajar con el café orgánico. El comercio justo también hay interés porque todavía no se está haciendo, porque ellos han escuchado y tienen la intención de participar en cuanto tengan una oportunidad. En otros cultivos como el bambú y la vainilla también, sobre todo estos que tuvieron un tiempo apoyo estatal para la producción, árboles maderables también están trabajando sobre eso, sobre todo algunas cooperativas grandes de la región, y actividades turísticas también tienen interés. O sea, decíamos, son zonas aisladas, pobres, pero también hermosas, muy hermosas, todavía muy naturales, que podrían tener explotación de tipo turístico. Valor agregado, curiosamente, queríamos que tuviera más respuestas, pero solamente el 44% piensa que la opción de valor agregado. Y
Y finalmente la migración, que esto se está creciendo también, están saliendo sobre todo los hijos de los campesinos con esa superficie, los están saliendo, incluso los propios padres. Al preguntarles si consideraban que la plantación de café era negocio, se encontró también que la mayoría considera que es irregular como negocio o que puede ser buen negocio. Entonces hay pero siguen considerándolo ejecutivo. Como pues, cuando estaban los precios muy bajos, llegamos y preguntábamos que si pensaban dejar el café, y la mayoría de ellos no tienen. ¿Por qué? Porque es perenne, porque ellos son vividos, porque hay amor al cultivo y están, empieza a haber innovaciones muy interesantes. Sobre cómo mejorar los ingresos también con el cultivo del cafellano como opción, como alternativas al campesino, cómo dentro del cultivo se podría mejorar los ingresos. Y básicamente, otra vez, vuelve a surgir incrementar los precios. El precio le sigue pesando durísimo a los productores de café. Hay otros aspectos como la calidad y la renovación de cafetales. Y obviamente no hay renovación de cafetales mientras los precios sigan bajos. Sobre ese 44% que mencionábamos, que estábamos viendo si le gustaría darle valor agregado a su café, también encontramos que es diferente en cada una de las regiones. Aquí tenemos desde un 37% en Cuetzalan contra un 65% de esto. En cada uno de los municipios depende de las realidades. Aquí va básicamente sus capacidades y sus organizaciones. Hay interés por darle valor agregado al café. El interés en el café orgánico también es variable. En Cuetzalan, que es donde está la cooperativa Josefa, ellos están trabajando con café, con sus productores, y aquí es donde se ve el mayor número, el mayor porcentaje de productores que le interesaría probar café orgánico como una opción a mejorar sus condiciones de vida en la producción de café. Y respecto al interés en capacitarse, obviamente se manifiesta igual. El interés de capacitarse en café orgánico también hay una correlación, hay una relación entre conocimiento y interés en capacitarse. En comercio justo tenemos también aproximadamente lo mismo. La mayoría, el 81%, le interesa utilizar el comercio justo para mejorar sus ingresos. Y básicamente hay una diferencia. Observen de Ixtepec con un 90% contra Huehuetla, que tiene un 60% de los productores están interesados. Este es un aspecto importante. Bueno, esta es la forma en que bajan su café. Es muy pequeño lo que producen con cuando bajan a la ciudad a vender, bajan café también para cuando preguntamos si se consideraban pobres, para nosotros era muy importante cómo se consideraban. Casi 97% de ellos suena bastante burdo, pero era aquí ahorita les voy a explicar por qué estamos viendo esto por dos aspectos. Esa es la primera cuestión. Y vean también, esto es generalizado en todos. Hay variaciones, pero básicamente la inmensa mayoría se considera pobre. Son pobres. Para tratar de ligar qué asociaban ellos con pobreza, hicimos un ejercicio usamos como variable dependiente ser pobre, asumirse como pobre o no pobre. Entonces, ¿qué variables se relacionan con esto? Entonces utilizamos una técnica de regresión logística. El promedio de la región estaba en 2005 2.11 pesos por kilogramo de café cereza, 0.19 centavos de dólar. Consideramos la producción, lo multiplicamos la producción por el precio del café para calcular el ingreso bruto sin descontarle nada. Fue una aproximación muy burda, pero tratábamos de eso con los datos que teníamos, de ver con qué asociábamos. Y luego con esto calculamos el ingreso promedio diario por venta de café en
encontramos que el ingreso diario en Cuetzalan sería de 0.68, estamos hablando de dólares, se hizo para un trabajo que se mandó fuera. Huehuetla, 1.78, Ixtepec 2.12, 3.49, se acuerdan que es el que tiene mayor producción. Estos son los ingresos si vendieran todo su café y si no gastaran en las prácticas de ellos. Entonces es lo que tendríamos, y hay diferencia estadística obviamente, se ve claramente, entre el ingreso por cada uno de los municipios. Hicimos un proceso de selección de variables y probamos variables como edad, escolaridad, idioma, superficie, rendimiento, plagas, tipo de siniestro, café orgánico, en fin, una serie de variables que tenían relación con el ingreso. Y la única variable que pudimos encontrar significancia estadística fue ingreso diario de la familia nuclear. Esto significa que a mayor ingreso diario, la familia se va a sentir menos pobre. O sea, el ingreso por la venta de café no es el ingreso en sí como dinero, sino el café es lo que determina principalmente el sentirse o no pobre, el que puedas sacar café. ¿Que se venda? O sea, que vendan de manera constante su café. Sí. O sea, significaron eran muy pocos los que se consideraban pobres. ¿Quiénes son los que no se consideran pobres? Los que tienen mayor venta de café, los que tienen mayor producción de café. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Que lo que ellos están definiendo como lo importante para sentirse pobres o no pobres es lo que les produce el café, no la superficie, no la producción, no va ligado con la producción, pero es el café en sí lo que te define la pobreza de la región. Y vean, el ingreso de promedios, y ahora si lo agrupamos, de los que se consideran pobres de 1.46 y de los que no se consideran pobres de 7.27. Los que más producen son los que no se consideran pobres. Entonces, en esa región, el hecho de producir café es lo que te va a determinar pobreza o no pobreza. En el entendido que esos que se dicen que no son pobres es de acuerdo a su propia percepción y de acuerdo a sus vecinos. Si vemos las condiciones en que están, otra vez, $7.27 en el promedio, 70 pesos, es poquito arriba del salario mínimo. O sea, pero el café es lo que te da prestigio, que te puede dar la característica de definirte lo que y bueno, entonces ya vimos que son pobres y que el café lo determina. Pero vean, esto es lo interesante. Es por eso les decía que esa pregunta nos interesaba. Porque en la región tenemos el 72% de los productores están en oportunidades. Y obviamente un 28% no lo están. Y eso varía de municipio a municipio. En por ejemplo, en Huitzila, tenemos que cerca de la mitad está en la otra mitad, contra el 80 y tantos % de Huitzila. Oportunidades es la definición oficial de pobreza. Entonces, aquí tenemos una contradicción, que es esta. Ellos se asumen como pobres. Sin embargo, oficialmente no todos son pobres. Entonces tenemos, estos son los que se consideran pobres y estos son los que tienen oportunidades. Entonces, esto es lo terrible. Tenemos más de la cuarta parte de los productores de café que se consideran pobres y que no están en oportunidades, que no reciben apoyo del Estado por condición de pobreza. Y aquí, bueno, hay un posicionamiento grande ya a oportunidades por los apoyos y el problema que causan las comunidades al otorgar los apoyos dirigidos. Entonces, esta es una cuarta parte de la población que no recibe apoyos porque están en condición de pobreza, de acuerdo a su propia percepción. Ahora, si nos preguntaran a nosotros, evidentemente que todos deberían estar aquí. Ya vimos las condiciones de los productores. No es posible excluir a gente de las condiciones que están. Por cierto, en un análisis anterior que hicimos en otra encuesta, revisábamos por qué, cuáles variables estaban asociadas con
prestar o no en oportunidades. Y se encontró que una de ellas es precisamente el lenguaje, el ser monolingüe. Los que son monolingües tienen menos acceso a oportunidades. ¿Por qué? Porque no pueden llegar a las oficinas, no pueden tratar con las oportunidades, no hablan las lenguas indígenas. Entonces, curiosamente, los más pobres, los monolingües, son los que se quedan sin oportunidades. Y fíjense, esto también es importante. Dentro de los que reciben recursos de oportunidades, cuando preguntamos acerca de la suficiencia del dinero de recursos que se les asigna, la mayoría dijo que era bajo y suficiente apenas un 38%. Y eso es también un dato muy, muy preocupante, porque en las condiciones de pobreza que están, en la condición de densidad que se encuentra en las comunidades, que digan que lo que le dan es insuficiente, suena bastante difícil. Hay un dicho que ustedes conocen, pues, que a caballo no se ve colmillo. Pues sí. O sea, si ellos en esas condiciones de pobreza están viendo como limitado el recurso, es que este recurso es definitivamente limitado. Y estamos hablando de las condiciones de ellos, de su percepción, no de la nuestra. Sobre ¿cómo consideraban al programa? También la mayor parte lo consideraba como un programa regular y solamente un 40% como un programa. Conste que estamos viendo que es un programa que da cosas y aún así no están de este lado. Es bastante preocupante también. Esta no es una evaluación del programa, obviamente, pero sí es un interés en ver qué opinan los productores de su programa. Y ellos están opinando que el programa no satisface sus requerimientos y necesidades. Las causas por las cuales no participan en el programa, la mayoría que no salieron en las listas o que no se han. Hay también de índole político, la autoridad sí lo decidió. Hay muchas razones por las cuales no están incluidos en el programa. Y bueno, hay oportunidades también de sus lados curiosos, una nota de periódico donde hay beneficiarios de oportunidades. Ustedes habrán visto también una serie de notas que salieron ahora con lo de Procampo, que se estaba dando subsidios a Familiares del Chapo. familiares del Chapo, a familiares del secretario de Agricultura. Pero aquí lo curioso es que esto se descubre 15 años después, cuando la academia, y eso es lo terrible de los académicos, desde hace 15 años lo estaban diciendo. Año tras año decían, ese subsidio se da parejo a todos, ese subsidio no está bien hecho. Y se descubre 15 años después, ¿no? Hasta que sale un escándalo como lo del Chapo. Algo muy importante también, vean estas condiciones de la familia y los productores están pensando que sus hijos salgan de la sociedad. Y eso también es terrible, porque en esas condiciones pues, también no hay luz. Entonces la mayoría de los productores están pensando que sus hijos buscan la oportunidad. Y esta es también una autodefinición que les pedíamos a ellos, que se ubicaran en una escala de 0 a 9, donde 0 era el más bajo y 9 el más alto. ¿Dónde se encontraban? Este es el actual, este era antes y este es el 5 años después. Lo que quiero aquí mostrar es que a pesar de todo eso, a pesar de todo lo que tienen, ellos tienen cierto optimismo hacia el futuro. Optimismo relativo, porque eso está haciendo en función de su propia comunidad. Pero de todos modos, al menos, todavía hay algo de esperanza en ellos de que las cosas puedan mejorar. Y quiero terminar ya nada más, es una familia huehueta. Quiero terminar con esto también. Así como empezamos con una frase, que les decía, resumen la frase de la plática de los productores de café, que fue escrita en 99, esta fue escrita hace más de 100 años. Es una de Ricardo Flores Magón, que dice: México es el país de los inmensamente pobres y de los inmensamente ricos. Casi puede decirse que en México no hay términos medios entre las dos clases sociales, la alta y la baja, la poseedora y la no poseedora. Hay sencillamente pobres y ricos. Los primeros, los pobres, privados casi en absoluto de toda comunidad, de todo bienestar. Los segundos, los ricos,
provisto de todo cuanto les hace la humanidad. México es un país de los superclastes, una tierra maravillosa, muy rica, de gente muy buena, incomparable. Eso es lo terrible que estamos enfrentando, sigue siendo después de 100 años tan vigente, tan actual, y tan terrible es que se ve, si ellos son optimistas, nosotros a veces no tanto. Gracias. Esta última lámina en particular nos deja pues muy reflexivos, ¿no? Muy preocupados sobre la situación que nos ha descrito el doctor Benito Ramírez en torno a Puebla. Que bueno, por cierto, habrá que reconocer, ¿no? Que cuando generalmente pensamos en café, pues pensamos en Chiapas, se nos ocurre Veracruz, ¿no? Si ya tenemos un conocimiento mayor, pensamos en Oaxaca. Jamás pensamos en Puebla, en Hidalgo, en San Luis Potosí, en Querétaro, en Michoacán, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos y Guerrero, que forman el conjunto de estados reconocidos productores de café, y además, perdón, omití uno, Estado de México, con unos cuantos municipios por ahí perdidos también incluso. Se reconoce su producción, aunque no se le reconoce como Estado, al Estado de México como productor. Se reconoce que hay municipios productores en Morelos, tampoco se le reconoce su producción, y el otro caso es Michoacán, ¿no? Se reconoce que hay municipios cafetaleros, pero no se le reconoce como un estado productor. Entonces, estamos hablando de, presentaba ya el doctor hace unos momentos, pues un universo de productores cercano ya al medio millón de productores, en un contraste muy drástico con la situación de hace aproximadamente 20 años, cuando se hizo el último censo, el penúltimo censo, el de 1991, que reportaba aproximadamente 280,000 productores, ¿no? Ahora casi medio millón. Y bueno, ya veíamos, ¿no? Las condiciones, las fotos que presenta el doctor, creo que son muy claras de las condiciones que se viven en el campo y las condiciones que caracteriza esta producción cafetalera. Bueno, agradecemos mucho al doctor Benito Ramírez su exposición, su presentación sobre este estado en particular, que a nosotros, a pesar de que no es uno de los más importantes en volumen ni en número de productores, sí nos interesa porque es un estado muy cercano a nosotros y sin duda es un estado que provee a la Ciudad de México de café por esa cercanía tan importante. El doctor ahora describió un estudio de caso que desarrollaron en la zona de Cuetzalan y algunos municipios colindantes, pero tenemos otra zona productora de café que está aquí en realidad a 3 horas, muy cerca de nosotros, la zona de Jicotepec de Juárez, que también tiene volúmenes muy importantes y una historia alrededor de la producción cafetalera, y además es ahora un centro de acopio muy importante de café regional incluso, que alcanza, pues congrega ahí cafés de otros estados, incluyendo Hidalgo, incluyendo San Luis Potosí además. Bueno, entonces sabemos que surgen dudas, que surgen preguntas, que surgen comentarios, entonces pues nos gustaría pues poder, si existen, pues que puedan canalizarlos hacia el doctor para tratar de responder a esas inquietudes de su parte. Entonces, pues adelante. ¿Qué tal, doctor? Yo soy David Juárez, soy asesorado del doctor Pablo. De hecho, yo me encuentro haciendo un estudio de caso acerca de Cuetzalan del Progreso. Yo, bueno, vi con bastante atención muchas de sus láminas, principalmente aquellas que caracterizan en la zona de Cuetzalan. Y veo, por ejemplo, que la edad promedio de los productores, aparte de la que es alrededor de la población que está alrededor de los 50 años, bueno, también de que la percepción que tienen acerca de que si ven como una actividad en la cual su familia pudiese seguir desempeñándose, pues bueno, la gran mayoría decía que no lo ven como una opción a futuro, ¿no? Como para poder seguir desempeñando la actividad por un periodo de tiempo más largo. Y bueno, el tipo de abordaje que yo estoy haciendo de trabajo es la evaluación de pérdida de biodiversidad a través de bienes y servicios ambientales. Y bueno, usted mencionaba aquellas actividades que pudiesen ser alternativas conjuntamente con la producción de café, y se mencionaba la vocación del municipio
que tuviera como objetivo brindar, digamos, que la noción de gestión del espacio. ¿En qué sentido? Normalmente siempre se ve el espacio caracterizado como una sola función, es decir, se caracterizó en este momento el espacio como de vocación cafetalera. Sin embargo, también usted menciona que bueno, puede tener una vocación turística importante. De hecho, Cuetzalan tiene una denominación que adquirió recién en los 2000, que son de pueblo mágico. Y, por ejemplo, revisando sus cifras de turismo, vemos que se han incrementado de manera importante. Al final de cuentas, bueno, se trata de hacer una utilización eficiente del espacio, es decir, enumerar una serie de actividades que puedan ser desarrolladas dentro del espacio físico y que puedan ser una opción conjuntamente con la CAFE para brindar una opción productiva, una opción económica a las personas que se encuentran alrededor de dichas regiones. Otro ejemplo, revisando justamente también cuestiones de biodiversidad y endemismos, vemos que Cuetzalan es muy rico en cuestiones de avifauna y de hecho también es uno de los principales consumidores de observadores o turistas observadores de aves, que es principalmente Estados Unidos, y la derrama económica es muy importante, considerando que las especies migratorias se centran en los municipios de Puebla, pues una gran cantidad de tiempo, alrededor de 6 a 8 meses, ¿no?, que están presentes en el espacio. O sea, son ese tipo de cuestiones que van más enfocadas a ver todos los usos potenciales que pudiera tener el espacio, más allá de enfocarlo a una mera actividad productiva que se da en el espacio. Porque normalmente, siempre cuando se caracteriza el espacio, trata de verse a través de la actividad productiva que lo define, no todas las potenciales que pudieran existir. Sí, coincidimos con eso. Yo creo que sí, es muy importante realmente. Si uno ve la superficie que tienen los productores, en las escuelas de agronomía tradicionalmente enseñaron que tú tienes que aumentar la producción, meter tecnología, por lo que sea, meter tecnología que te permita aumentar la producción, y con eso automáticamente aumentas el ingreso y con eso automáticamente aumentas las condiciones de vida de la población. Pero cuando vemos lo que dice el compañero es cierto, o sea, en esas condiciones que están, primera no es la salida por ahí. Sí se debe buscar mejorar la producción y tener prácticas que permitan adecuar esto, pero es necesario utilizar mejor el espacio. Él plantea un montón de opciones que no todos se pueden ceder. Más de la ya lo del turismo, nosotros creemos que tiene futuro por una pieza de aspecto de Cuetzalan como pueblo mágico, y de hecho se está dando énfasis en eso. Estamos organizando ahorita con la Universidad Intercultural de Puebla, que está en el primer foro nacional de turismo alternativo en regiones indígenas. Ese va a ser en la Universidad Intercultural el día 21 y 22. La intención es pues fomentar el aprovechamiento de este tipo de espacio, pero nosotros pensamos que debe ser el aprovechamiento, y hay que tener mucho cuidado también en eso, en que sean los mismos productores, los mismos habitantes los que se beneficien de esto, porque Puebla, Cuetzalan como pueblo mágico, hay hoteles y hay restaurantes que son los que se benefician más de este tipo de cosas, y no los productores. Entonces, estamos estudiando también cómo pueden mejorarse a través de este tipo de actividades. Y es tan importante que, por ejemplo, la Universidad Intercultural abrió este año en la región la carrera de turismo alternativo. Por eso lo estamos haciendo con ellos. Estuvimos trabajando con ellos también para la creación de una carrera y una licenciatura que también se echó a andar este año, que es la licenciatura en el desarrollo forestal comunitario, que es la misma intención. ¿Cómo aprovechamos el espacio? No la producción de café, sino todo el espacio, con todas las posibles alternativas. El chiste es que analicemos todo lo que pueda ser de utilidad para ellos, porque obviamente ellos son los que lo van a hacer, obviamente ellos son los que tienen que ver, pero nuestro deber como académicos que estamos involucrados es analizar, estudiar y proponer alternativas que alguien debe impactar. Y obviamente tratar de impactar, pero sí, considero que esas son las cuestiones que hay que buscar, nuevas alternativas además del café. ¿Algo más, por favor? Doctor, buenos días.
Dos preguntas, doctor. ¿Qué tan factible es aplicar, copiando y adaptando las experiencias colombianas al lenguaje nacional? Es poner el huevo, y ya se pone, y cacaraquear. Dar a conocer lo que producen los 12 estados, ¿sí?, que producen café, hablando de café, y así lo podemos poner en cada uno de los ámbitos de producción que tenemos. Y la otra, algo que en los 70, 60, 70 dio resultado para el maíz, un precio base de protección para evitar ser explotados. En el maíz era a pie de surco, llegaban y compraban, aquí es a pie de planta. Ahí me tocó ver en Chiapas grandes extensiones de terreno no levantadas, ¿sí?, produciendo, no levantadas, ¿sí?, por no convenir. Grandes extensiones de mango o de piña no levantadas o de naranjas no levantadas por no convenir y no existir un precio justo, como pasó en Loma Bonita con la piña, que cuando les convino pusieron hasta empacadoras de piña y extractoras de jugo y hazme una piña chiquita para que quepa en mi lata. Y después la trajeron de Vietnam a mitad de precio. Un precio que les dé la posibilidad de sembrar y tener, entre comillas, garantizado lo que venga. Sí, bueno, ese es el gran problema que tenemos en el campo, que teníamos una serie de políticas públicas que apoyaban la producción, sobre todo la producción campesina, y que poco a poco el Estado las fue eliminando. Una de ellas es el precio de garantía. El precio de garantía también el maíz no lo quitaron, como usted dice, y ahorita tenemos un problema gravísimo, tan grave como el café o más, con el precio del maíz. El precio de la tortilla ahorita está por las nubes. Y es lo mismo, o sea, no estamos protegiendo a nuestros productores. El razonamiento que se hacía con el maíz era de que era más fácil, era más barato importarlo que producirlo. Con el café, aquí lo que pasa es plantear, tiene que regularse con el precio internacional. Y el precio internacional pues lo manejan las transnacionales. Y la manejan así, o sea, ustedes ven, por ejemplo, les decía, cuando el precio del café se cae terriblemente, o sea que al productor no le conviene cosechar. ¿Cuándo han visto ustedes que le bajen en el supermercado el precio del café? ¿O cuándo han visto que una taza de café te la bajen el precio? Nunca. O sea, alguien gana ahí y eso es lo terrible. Pero lo terrible es que eso tiene que ser una acción del Estado, que falta. Poner un precio de garantía, un precio que permita al productor sobrevivir. Prefieren gastar en pequeñas cantidades para que la gente medio subsista por ahí, en lugar de una política agrícola que realmente solucione el problema. El precio es fundamental, lo que tenemos es gravísimo, y si no lo controlamos, vamos a tener problemas. Se argumenta muchas cosas, ¿no?, que el precio mundial y todo lo demás, pero tienes que tener un esquema que proteja a tus productores. No los puedes dejar en el suelo. O sea, es terrible que en ese cultivo dependamos de lo que se dice en Nueva York con Londres. O sea, son nuestros productores. Y obviamente, volviendo a la primera pregunta, había que hacer algunos mecanismos para poder salir de la crisis. Alguien decía que la manera de salir de la crisis del café sería que los mexicanos tomaran más café. El promedio de tazas de café que tomamos los mexicanos es bajísimo. Y luego tomamos para el colmo Nescafé. Si tomáramos café y en más cantidad, con eso sería suficiente para comprar el café de los productores y no estuviera en expensas del mercado, y entonces se tendría un mercado más adecuado, porque había la necesidad de consumirlo en el país, pero el café se va para afuera y el resto lo pone fuera. Entonces yo te pongo el precio, te digo cuándo te compro y cuándo no, y cuándo fomento el cultivo de café, como en Vietnam, que esas grandes superficies que hacen extensivas te bajan el precio del café. Y es un problema muy viejo. Yo recuerdo, en mi libro de secundaria, de historia, estaba una foto que nunca pude entender. Estaban unos marineros en un barco paleando el café al mar, tirando el café al mar para que les pudiera el precio. Yo decía, ¿por qué no lo regalan a la gente?
chamaco de secundaria, ¿no? Inocente. Ya llegué al viejo y sigo igual de inocente, ¿no? Pero sí debe ser una acción del Estado. Si sí es urgente que se haga. Ellos no van a salir. Y van a seguir así en condiciones cada vez más duras hasta que haya un estallido social. Pero lo que nosotros pensamos, que el Estado va a ser difícil que participe, que tenemos una tendencia que va a ser muy difícil que se vuelva nuestro apoyo. Es increíble, pero todos los productores están añoran en el café. ¿Y cuántos años hace que desapareció el café? Más de 20. Pero ellos dicen, no, cuando venga el café, eso está pasando. Lo que creemos que sí debe ser, estas soluciones, como usted propone, deben pasar forzosamente por la organización de los campesinos. Pero tienen muchos problemas. Con esta crisis, por ejemplo, estaba en Huehueca, estaba la OIT, la Organización Indígena Totonaca, que estaba comprando el café. Se les vino ellos compraron el café, llegaban el campesino y le pagaban el café. Se vino la crisis del café de la última y no pudieron sostenerlo y dejaron de comprar café. Entonces una organización grande, poderosa, fuerte, que estaba saliendo naciendo, de repente, por las mismas acciones, por la poca protección que le da el Estado a este tipo de cosas, y todo el esfuerzo que se hizo, se desmontó. Hay unas muy fuertes, como hicieron la TOSEPA, que compañero de la con ellos tienen ya mucho tiempo, ellos empezaron en el 74, 75 a formar esa organización y ya ha crecido muchísimo. Pero también han intentado a esquemas como turismo, están metiendo turismo, están metiendo maderables, están metiendo comercialización, están metiendo pimienta, y además se han metido también al aspecto político. Presidentes municipales salen de la organización, ellos lo ponen y curiosamente con diferentes partidos. Entonces, por ahí es la única posibilidad. El Estado está difícil que vuelva a intervenir porque hasta que no hay un cambio de esquema. El que tenemos, desgraciadamente, les decíamos, precio de garantía, pero quitamos seguro. Quitamos seguro agrícola, perdón, y que estamos viendo ahorita en Puebla, a propósito de maíz, estás hablando más de 100.000 hectáreas afectadas por en el 80 y... las heladas. Una helada que en esa región acabó con el café. Y también quedan sin recursos. Crédito. Ahí dice fertilizante, me va a decir, no usa fertilizante. ¿Con qué lo compra? O sea, ¿con qué compra el fertilizante? El fertilizante está subiendo. Si vemos la gráfica de los precios de fertilizante, se han ido hacia arriba. Para producir café orgánico, bueno, tienes que usar otras alternativas y también te cuesta bueno, hay muchos factores y disminuye tu producción forzosamente. Entonces, es complicado, pero definitivamente se requiere una participación del Estado que no está dispuesto a entrar en el que yo me atrevo a complementar un poquito. La idea de libre mercado es muy seductora, ¿no? Las ventajas competitivas, las ventajas comparativas, la competitividad, la productividad es muy seductora desde el discurso, claro, en la práctica resulta ser muy dura, ¿no? Cuando se enfrentan los productores, cuando ven la escasez y la imposibilidad de inversiones para mejorar la productividad, cuando se ve que apenas el sustento de lo que se vende de café, los ingresos que lo que se vende de café apenas alcanza para medio comer. Ahorita que comentaba el doctor estas experiencias, yo recuerdo que en algún productor por acá de Hidalgo, que es donde yo he tenido oportunidad de hacer mi trabajo de campo, recordaba alrededor de los 80s, cuando era 70s y 80s, cuando era el éxito de la cafeticultura y cuando los cafeticultores eran ricos, en realidad eran los ricos del pueblo. O sea, antes con un quintal de café, que es la unidad, yo pagaba más o menos a 4 o 5 productores, pues esa relación se invirtió. Ahora necesito 4 o 5 quintales para pagar a un trabajador de café. Entonces, de esa manera se ha venido deteriorando el ingreso derivado de esta actividad. Y bueno, lo que me parece a mí también importante es que estamos hablando de un producto del cual nos es tan común en la mesa, pues para muchos de nosotros todos los días, ¿no?
y no nada más una taza, ¿no? Varias tazas de café. Es un producto que nos es tan cercano, tan común, se produce en nuestro país y enfrenta tantos problemas, ¿no? A pesar de sernos para algunos una necesidad, ¿no? Un bien muy necesario en las mañanas, después de la comida, antes de dormir. Bueno, pues adelante, Daniel, ¿algún otro comentario? Sí, eso, respecto a su comentario, realmente me parece que el problema del precio, bueno, es una inflación realmente porque, pues, cuanto a detalle, pero la cuestión es la siguiente, o sea, realmente el consumo de café, visto desde económico, es inelástico, o sea, realmente es un bien que siempre se consume. El problema me parece que el precio es a través de toda la cadena de valor que tiene el café después de la cosecha y el beneficiario de la distribución del café. Y en este sentido, no pudiese ser una alternativa para el productor. Obviamente esto tiene que ver con su forma de organización. O sea, muchas comunidades, por ejemplo en Oaxaca, que es lo que yo tengo más presente, existe una cosa que se llama TETIO, que es trabajo comunitario, que permite que obviamente se puedan agrupar los productores y que el trabajo comunitario no se vea como el robo de mi tiempo para beneficiar a otros, sino como un trabajo comunitario que beneficia al grupo y que obviamente pues, es una opción productiva. En este caso, no sé, para el caso de Puebla, cómo pueda existir esto, si realmente que se pudiese dar la organización o la cooperativa o la comunidad pudiese ser una opción como para hacer que esta cadena de valor quede más dentro del productor, en lugar del productor, del beneficiario de la comercialización y distribución, y no se quede en el acaparador y en el que distribuye. Sí, bueno, ahí yo creo que la organización más que nada va en acopiar grandes cantidades y que puedas beneficiar ese café por los mismos productores, porque ahí todo el mundo le va quitando menos café. O sea, el productor lo produce y todo el mundo le gana menos él. Ese es el problema. O sea, hay alternativas, por ejemplo, de poner empresas de campesinos, de organización, pues básicamente, empresas de campesinos de cafés en la ciudad. Pero también, otra vez, suena bastante atractivo el papel, pero tiene bastantes problemas. Como dice el doctor, a la hora de ponerlo en práctica no es tan fácil. Los permisos, los sitios, las reformas, los impuestos, el manejo, la administración, un montón de cosas que hace. Hay intentos muy serios y muy importantes, muy interesantes, pero todavía pero por ahí podríamos salir. Esa es la forma. Yo pienso que la cuestión es básicamente en un principio darle valor al legado y después se haga una forma y eso solo puede ser con esas superficies, con estos tamaños que están expensas de que se compren a cualquier precio. Y la otra cuestión, yo insisto en lo que nos decía el profesor, estamos expensas de los mercados internacionales. En México no se nota, pero ahí me tocó ver en Nicaragua una mujer campesina con cafetaleros igual que que se acerca a un puesto a ver el periódico para ver la cotización del precio internacional del café. O sea, a ese nivel se maneja. Pero es importante que nos quitemos, como decía el doctor, la imagen esa de la imagen bella de la libre competencia que en la práctica no existe y realmente protejamos a nuestros productores, que le demos el precio justo por su producto. ¿Alguien más, jóvenes? Un último comentario, doctor. El día de ayer veía yo el precio del café colombiano, el kilo de café colombiano, al público ya en la etapa final, para llevarlo a la casa, 300 pesos kilo. El café nacional, que lo anuncia de altura sin decir de dónde viene, 200 pesos, para llegar a la mesa. Y contrasta un poco con la diapositiva que nos mostró de cómo se lo pagan al campesino. Sí, y eso los colombianos ellos lo han sabido vender. Ellos posicionaron su café y por ejemplo en Estados Unidos se ponen en las tiendas de café colombiano y un precio mayor. Lo supieron hacer y es lo que necesitamos, buscar iniciativas que permitan salir. El café orgánico, México es el principal productor de café orgánico. Y es el que metió este concepto ya masivamente en el café, se sabe que fue un hitazo, fue un apoyo realmente importante. Cada vez va perdiendo un poquito de fuerza, pero es importante y el pueblo se está iniciando apenas, pero va a tener esto.
discusiones. Entonces hay que buscar alternativas para ello. Y eso es Muy bien, ¿algún otro comentario más, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Los chicos que vemos aquí enfrente. ¿Necesitan su café? Perfecto. Bueno, nuevamente agradecemos al doctor Benito su asistencia a nuestra escuela, pero también agradecemos a ustedes su asistencia, a esta comunidad que supongo yo que son los chicos que vienen de la Autónoma del Estado de México. Bienvenidos a esta universidad, bienvenidos a su casa. Los queremos invitar, este ciclo de conferencias va a tener al menos dos fechas más. El 27 de octubre particularmente tendremos una conferencia, videoconferencia particularmente desde Costa Rica. Otro miembro más de este equipo de investigación, donde participa también el doctor Benito Ramírez, que es el doctor Rafael Díaz de la Universidad Nacional de Costa Rica, nos ofrece una videoconferencia precisamente con los resultados de su investigación en este ejercicio comparativo que estamos haciendo de nuestro país con otros países importantes productores de café, ¿no? Entonces el caso de Costa Rica se ha discutido el 27 de octubre en videoconferencia, en una sala de videoconferencias que tenemos por acá por el edificio de idiomas. Ya les presentaremos con tiempo los carteles y demás. El 8 de noviembre tenemos otra fecha más ya confirmada, donde presentamos el caso de Veracruz, también como resultado de este proyecto de investigación. El doctor Esteban Escamilla, pues también reconocido en estos temas, él trabaja en un centro de la Universidad Autónoma Chapingo, específicamente en Huatusco, especializado además en temas de café. Entonces él estará presencialmente en nuestra FES Acatlán para presentarnos los resultados alrededor de la problemática de Veracruz, ¿no? Que por cierto, aquí entre nos, Veracruz es el primer estado productor de café históricamente en nuestro país, y dicen que será el primer estado que deje de producir café, y que eso parece que ya no está muy lejos de suceder, ¿no? Es un estado de gran importancia todavía, pero con importante, en peligro de extinción, digamos, el café a partir de estas problemáticas que hemos venido señalando. Bueno, pues agradecemos nuevamente su asistencia, agradecemos al doctor Benito. Vamos a entregar una constancia que nos ofrece nuestra universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, la coordinación del posgrado y particularmente el posgrado en Economía. Otorgan la presente constancia al doctor Benito Ramírez Valverde por su participación como ponente de la conferencia Los productores de café del Estado de Puebla, que se llevó a cabo en nuestra facultad. Muchas gracias. Queremos también dar al doctor pues, parte de los resultados de nuestro trabajo, y al mismo tiempo hacemos un comercial. Quienes estén interesados en conocer un poco más sobre la problemática del café, un libro recientemente publicado en nuestra FES Acatlán, se llama Los pequeños productores de café de la región Otomí-Tepehua, su problemática y sus alternativas, que pues, también nos hace el doctor, y pues para que se acuerde de nosotros, una taza de café. Los invitamos a disfrutar un café, algunas donas, ¿no? Tenemos por ahí. Muchas gracias por su asistencia y pues invitados para nuestras siguientes sesiones. Gracias. Buenos días a todos. Anunciamos su conferencia. Bueno, recuerdo. Gracias.